Tiene la palabra el diputado Darío Justosi. Gracias, señor presidente. En primer lugar, obviamente, cuando aparece una herramienta de estas características, es importante buscar antecedentes, profundizar, ver cuál es en esta materia lo que se está haciendo en el mundo y, naturalmente, aun cuando pueda haber aristas que son para observar, creo que solo se trata de una herramienta y este gobierno merece tener una herramienta, necesita tener una herramienta, como necesita tener en su primer año de gobierno el presupuesto, que seguramente vamos a votar hoy. Necesita contar con los elementos en los que cree para poder administrar el país, para poder ir generando las herramientas, para poder conseguir los objetivos que se ha propuesto al inicio de su gestión. Es cualquier gobierno le pasa eso. Primero, por una condición natural de aceptar que un gobierno pueda decidir cómo y con qué herramientas va a tratar de conseguir los objetivos que se propuso. Pero hay otros temas y hay muchos temas tan importantes. Este tema, días pasados, tomó una dimensión que, la verdad, al principio me dio bronca y después me dio lástima. Lástima cómo este Congreso, no por el aporte de prestigiosos diputados a través de los años y en este mismo periodo legislativo, sino lástima cómo dejamos de lado y pasar temas tan importantes que constituyen casi el corazón de la podredumbre argentina. Miren, hace 2 años, señor presidente, sentado en una banca de Más Allá, dije que había que prestar atención y se lo dije al ex jefe de gabinete en ese momento, porque había compraventa de cárceles por nivel de recaudación. Y lo dije y pedí, sabiendo que era solo simbólico el pedido, que lo pongan en letra mayúscula en la versión taquigráfica y que por favor se preste atención, porque ese es un cáncer que avanza sin ninguna cura. Y hay un cáncer peor. Un viejo militante me decía, mirá Darío, hace muchos años, yo recién empezaba, mira Darío, la prostitución, el juego, la droga, los delitos manchados con sangre y que se llevan vidas, son un mostrador redondo. Y en el medio, la corrupción policial, judicial, etc. Eso es importante. Acompañemos este proyecto. ¿Saben lo que han acompañado muchos que hoy dicen que es neoliberal en los años 90? Dándole herramientas para la transformación, y no lo culpo, era propio de la época. Unos estábamos oponiéndonos, pero quiero recordar lo que era. Eliminación de las paritarias, relaciones carnales, 25% de desocupación. Recordarás que tren que para, tren que cierra. Recordarán el abrazo a Rojas. Recordarán el alineamiento con el consenso de Washington. Privatizaciones salvajes. Esto es una herramienta, muchachos, hay que votarlo. Y no escondamos las cosas importantes y sobre las que voy a volver en el momento en que se discuta el presupuesto. Porque la asignación por los recursos de loterías y casinos en desarrollo social es muy pobre. Es muy poco. Y da bronca. Porque esto que hace años denuncié, que en ese mostrador redondo en el medio estaba la corrupción policial, que toma de rehenes muchas veces. Y cuando digo corrupción policial, no toda la policía, porque sería caer en esas generalizaciones que tanto asco me dan. Ahora bien, ¿cómo es posible que haya crecido constituyendo casi un Estado paralelo? ¿Cómo es posible que en este recinto, e insisto, que después voy a ampliar, no le dediquemos el tiempo ni la importancia que tiene la constitución de un Estado paralelo?
Un Estado que se financia blanqueando guita del narcotráfico a través del juego, en los bingos en donde además cambian cheques, a veces provenientes del Estado, con servicios de prostitución VIP que le plantan a jueces, fiscales y también a políticos. ¿Quieren que les diga más o menos por dónde anda? Sabemos por dónde anda y hay que empezar a decirlo. Narcotráfico, juego, construcción de hoteles. Y no me estoy refiriendo a Hotesur, no me estoy refiriendo a hoteles del sur. Claro, hoteles, restaurantes, juego, todo difícil de controlar, todo imposible de cuantificar. Hasta las iglesias evangélicas, utilizadas como mecanismos de recaudación de recursos que nadie puede explicar. Yo alguna vez dije, y fue al inicio de mi gestión como intendente, mi primer decreto fue declarar la emergencia en la nocturnidad. Después, en la oportunidad del trato del presupuesto, voy a ampliar. Pero así como este diputado, el diputado Franco Caviglia, en su momento denunció solitariamente a Chabrán y mostró el entramado que venía ya desde la dictadura militar, que el otro día mirábamos con Franco, lo que eso era escandaloso, era apenas un granito de arena de lo que resultó ser después. Era muy poco frente a lo que se ha convertido. ¿Saben por qué? Porque pese a los esfuerzos de jueces probos, pero limitados en su capacidad operativa, en Ezeiza, recordará, la Intercargo, Interbaires, cuando se denuncia cómo la aduana era un ámbito en donde entraban y salían, ya ahí notábamos que era un mecanismo por donde el narcotráfico pasaba sin ningún tipo de control. ¿Cómo? Recordarán ustedes, Franco lo tiene por supuesto bien presente, en ese momento, desde la Fuerza Aérea, estaba Juliá al frente, operaban y trabajaban y que constituyeron ejércitos de complicidades y con sus manos manchadas con sangre hicieron lo peor. Ese es un Estado paralelo. Esas son cosas importantes. Estas son herramientas que le debemos dar al gobierno para enfrentar un apéndice como es intentar dinamizar la economía. Pero miren, si al mismo tiempo no iniciamos este debate diciendo las cosas como son, y cuando me toque la oportunidad en el debate del presupuesto, voy a decir cómo son y lo que son capaces de hacer, cómo actúan, cómo amenazan, cómo a través, miren, propio de las mafias que se ven en las películas, propio de las mafias sicilianas, las mafias tanas, y no esto, no tampoco que sea una generalización. También en la época de la ley seca. Ahora crecía, había un Estado paralelo que se comía jueces, fiscales, políticos, la fuerza de seguridad, y todo el mundo mirando para otro lado. Crecía el horror y todo el mundo mirando para otro lado. No miremos para otro lado. Démosle a estos temas suficiente importancia. Somos diputados de la Nación. Siento que hay quienes han tomado la bandera y con dificultad la llevan adelante, pero aquello que denunciamos de corrupción policial, vinculado a servicio penitenciario y a tantas cosas, insisto, no todos, eran no parte del problema, el problema.
El Estado convertido en el verdugo del pueblo, el Estado escondiendo la verdad, el Estado garantizando y generando mecanismos para que fluyan como torrentes interminables, fondos provenientes del narcotráfico que envenenan a los pibes y después salen con carita de ángel. Salen con carita de ángel, corderos, que en el fondo solo son lobos. Señor presidente, no demos a este tema más importancia que la que tiene. Hay temas muy importantes, y es indignante las cosas que se escuchan en los medios de difusión. Cómo se utiliza la difamación, la extorsión y, como dije, la prostitución VIP para plantarle, y tantos otros mecanismos, las escuchas clandestinas, etc. Esto, que no es responsabilidad de este gobierno, es básicamente responsabilidad de todos, pero esencialmente, responsabilidad de aquellos que se hacen los giles y son sus principales actores. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.